Conocí a alguien que afirmaba ser el diablo, y creo que me lo estoy creyendo. Primero que nada, digamos que no soy precisamente una persona religiosa. Si me preguntaras si creo en Dios, probablemente me encogería de hombros, farfullaría algo sobre que estoy indeciso y seguiría con mi día. Por supuesto, eso fue antes de anoche. Mis amigos son del tipo de gente que le gustan las noches salvajes, fiestas locas, esnifar un poco de coca, meterse unas pastillas en el baño, tal vez ligar con alguien y mandarme un mensaje de texto a las 10:10, quién sabe cuándo, diciéndome que al final ya no necesitan el aventón que les ofrecí. No es que no me guste tomar, de hecho me gusta, es solo que los antros no son lo mío. Recostado en una pub por ahí, bebida en mano, viendo la tele con el sonido bajo en el canal que algún tipo barbudo haya gritado desde el fondo. Supongo que esa es mi idea de diversión. Así que cuando mis amigos me dicen que quieren salir de rumba, les digo que sí. Me aguanto para el primer antro. Compro una cerveza sin alcohol por si acaso necesitan mi carro. Y trato de fingir que me estoy divirtiendo. Para cuando los veo brincando sobre chicas y chicos, cuando empiezan plática con alguien que definitivamente podría ser dealer, bueno, decido que ya no necesitan mis servicios. No estamos tan lejos. El metro nocturno está disponible y siempre puedo buscar mi carro al día siguiente. Ahí es cuando me escapo del antro, buscando algo un poco más rústico. Y no es que sea difícil de encontrar, para nada. Me encontraba bastante mal estado dentro de un bar que se llamaba La Pluma Rota, The Ragged Feather. No era muy fan del nombre, pero las bebidas eran baratas, y la demografía más grande parecían ser hombres de mediana edad viendo repeticiones del fútbol. Traté de fingir que no acababa de tambalear saliendo de un antro con los zumbidos en los oídos. Me peiné el cabello hacia atrás, deslicé mi celular a la mano y me acerqué a la barra. Pedí un doble de whisky y lo bajé de un solo golpe. Solo porque no estaba en el antro no significaba que no pudiera pasarlo bien. Me quedé en la barra un rato solo, navegando en mi celular, fingiendo que estaba haciendo algo mucho más impresionante que lo que realmente era. Mantenía el oído en los tipos de los sillones. De vez en cuando se ponían vocales. Creo que el fútbol solo estaba pasando repeticiones, pero estaban increíblemente dedicados a sus equipos. Pedí otro whisky y me desvanecí en el fondo. Por supuesto, los rezagados de los antros son algo común. No pasó mucho tiempo hasta que unas mujeres vestidas con muy poca ropa tambalearon entrando, riendo, chachareando, señalando dónde querían sentarse. Vi a un tipo entrar con su amigo tirado sobre el hombro. Catatónico, casi seguro. Tiró a su amigo sobre uno de los sillones de cuero empapados en cerveza y cigarros, y exigió 2 pintas de agua y todas las cacahuates que tuviera el bar. Los bartenders parecían divertidos de mala gana. Algunas de las chicas se estaban tomando selfies, subiendo Snapchats a sus amigos que seguían en el antro. Pedían shots, armándose para la siguiente etapa de su noche. Unos cuantos chicos entraron con platillos de curry en cajas de take-out. Vi a alguien comiendo un Big Mac en las mesas de afuera a través de la ventana. Esta era una noche para los jóvenes y los borrachos, y mi mente estaba lo suficientemente entumecida por el whisky como para disfrutar de los personajes que podía ver tranquilamente sin tener que interactuar con ellos. Eso es, hasta que alguien se deslizó en el asiento a mi lado. ¿Me ves cara de chica con problemas de papá? Era de altura promedio, aunque eso no era evidente de inmediato debido a que estaba apoyando fuertemente sus brazos contra la barra. Era delgada, con cabello corto y sorprendentemente rojo brillante. Enmarcaba su cara redonda, una cara que tenía manchada la sombra de ojos, el lápiz labial, rayos,
Parecía que su maquillaje estaba en proceso de derretirse de su rostro. Tenía una astilla anudada en un rizo de su cabello, justo en la frente. El lado borracho de mí estaba realmente tentado a sacársela. La chica estaba claramente borracha, y mientras miraba alrededor del bar, no podía ubicar bien de dónde había salido. No pertenecía al grupo de las que se tomaban selfies. No estaba con los tipos catatónicos. Por su seguridad, esperaba que no estuviera con los hombres de mediana edad. Traté de mirar por la ventana, para ver si tal vez faltaba un grupo de chicas borrachas de pelo brillante, pero no pude. La ventana se había empañado. Demasiado calor adentro, muy poco afuera. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella me apuntó con el dedo. Contesta mi pregunta, farfulló. Realmente no estaba seguro de qué decir. Me quedé mirándola torpemente, tratando de responderle con la expresión perpleja en mi rostro. Los labios de la chica se curvaron en una sonrisa borracha. Resopló, poniéndose una mano en la boca para ahogar su risa. Solo ayudó a que su labial se deshiciera más. Sí tengo, ya lo sé, dijo, levantándose un poco contra la barra. Problemas de papá, quiero decir. Por si no era obvio, se señaló a sí misma. A la ropa desarreglada que seguramente se veía bastante espectacular cuando salió de casa esa noche. A las manchas que parecían mucho como comida vieja. A la resina pegajosa en su cuello y hombros que era obviamente una bebida arrojada. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me di cuenta de que su cabello se había enroscado alrededor de su cuello. Estaba pegajoso con esa misma sustancia. Era un desastre. Me peleé un par de veces. No es gran cosa, dijo encogiéndose de hombros. Por supuesto, yo no empecé ninguna. No, yo no hago eso. Pero mi padre... ¿Tu papá te hizo esto? Ella sonrió radiante. En cierto modo. ¿Necesitas que llame a alguien? Ya tenía el teléfono en la mano. La chava parecía tener unos 20 años, pero eso no significaba que no pudiera estar sufriendo algún tipo de abuso paternal. El único número que conocía de inmediato era el de línea infantil, pero eso no era del todo adecuado. La policía, por Dios, iba a tener que lidiar con los policías esta noche, mientras mis amigos se estaban metiendo coca a 2 puertas de distancia. La chica empujó mi mano con firmeza. Ya estaba moviendo la cabeza. No, me dijo. No quiero que llames a nadie. Ahora su expresión cambió. No era el intento de mirada sensual que había visto en muchas chicas de su situación. Era abierta, amplia y cautivadora. Quería algo de mí y sentí la compulsión de dárselo. Quiero otra cosa. ¿Qué quieres?, le pregunté. Contarte una historia, dijo la chica, antes de echarle un vistazo a la barra. Y que me compres una bebida. El universo es un dolor a veces, y creo que he perdido mi billetera. Me reí. No conocía a esta chica. No sabía de dónde había salido en absoluto. Mis noches generalmente consistían en emborracharme cómodamente y asegurarme de que mis amigos no estuvieran muertos en una cuneta al final de todo. Estaba acostumbrado a que me invitaran de vez en cuando, pero incluso mientras estaba sentado en ese taburete de la barra con una bebida en la mano, sabía que esto no era eso. Esta chica no tenía la intención de acostarse conmigo. Todo lo que quería era hablar. Supongo que eso me pareció bien. ¿Qué te apetece?, le pregunté. Se sonrió con los labios. Manzatini. La barra ofrecía un menú de cócteles muy limitado, pero por algún milagro pude pedirle un manzatini de la lista. Pedí una sidra para acompañar, de repente demasiado consciente de hacia dónde podía ir esta noche. Le había suministrado sin pensarlo a esta extraña ebria aún más alcohol, y ella claramente había tenido una noche difícil. Una parte de mi viejo instinto regresó. El mismo instinto que me hacía mandar mensajes a mis amigos cada pocas horas para asegurarme de que no se habían extraviado a algún lugar peligroso más allá del club.
sin nadie más que el barman consciente de nuestra existencia en esos taburetes, me di cuenta de que de repente era responsable de esta extraña muy borracha. La chica acarició su bebida, pasando suavemente el dedo por el borde del vaso de martini turbio. «Esto me trae recuerdos», dijo la chica amablemente. Me miró de repente, sus ojos verdes sorprendentes. «¿Sabías cómo se llamaba esto originalmente?». Sonrió maliciosamente antes de que pudiera responder. «Un martini de la manzana de Adán». Solté una risita. «Sí, creo que he escuchado eso antes». «Claro, en realidad no era una manzana», continuó, sus ojos volviendo a su vaso. «Los textos tradujeron esa parte mal, en gran parte porque ustedes ya no tienen una palabra para ello. La fruta era increíblemente exótica, y para ser honestos, no existe en este reino de la existencia. Solo en el Edén». Se rió soñadora. «Y el Edén se ha ido hace mucho tiempo». La miré fijamente. «¿Estás bien?». Fue más honesto que la última vez que se lo pregunté, principalmente porque estaba empezando a sentir un poco de pánico trepar por mi estómago. «Claro», dijo la chica, sonriendo ampliamente. «¿Por qué sigues preguntando?». «Quiero decir», tartamudeé, «solo, ahora no lo tomes a mal o algo así, pero te ves como si alguien me hubiera tirado su bebida encima», preguntó la chava. «Como si alguien más me hubiera lanzado su kebab al vestido y otro tipo desagradable me hubiera ensuciado con su pescado y papas, que me golpearon, me dieron unas bofetadas y me dejaron en la cuneta para que las ratas me encontraran». Mantuvo mi mirada por un tiempo increíblemente largo, antes de que su rostro se abriera en una sonrisa. «Sí, algo así». «¿Por qué harían eso?», pregunté. «¿Por qué no lo harían?», contraatacó la chica. «La gente no es tan genial y el alcohol los hace peor». Se encogió de hombros. «A veces los hace mejores, más amables, un poco más sueltos en la cama, pero en su mayoría solo son molestos y un poco apestosos». La miré, la observé tragar su bebida. Desprendía la inteligencia para saber lo irónicas que eran sus palabras, pero ni le importaban ni se disculpaba por ellas. La chica me miró de nuevo. «Me compraste una bebida. Ahora puedes escuchar mi historia». Asentí sin palabras. Sonrió, señalando al barman y luego su vaso. El barman ya le estaba preparando otro. «El Edén», dijo la chica, repitiendo su parloteo anterior como si las palabras acabaran de salir de su boca. «Siempre piensan que eso fue mi culpa, ¿sabes? La razón por la que Adán y Eva fueron expulsados de su perfecto pequeño paraíso nudista». Me lanzó una mirada cómplice. «Solo en el Edén puedes sentarte en el pasto completamente desnudo y que no se te quede una piña clavada en el trasero». Parpadeé. «Lo siento», dije. «No estoy siguiendo el hilo». «Perdón», dijo la chica. «Mi historia no tendrá sentido sin una introducción adecuada». Extendió su mano. «Hola, mi nombre es Lucifer». Guiñó un ojo. «Pero puedes decirme Lucy». Hay un calor incómodo que se estira por tus venas cuando entras en modo de lucha o huida. La adrenalina late a través de tu sangre, y todo lo que quieres hacer es levantarte e irte. Lo anula todo. Muchas cosas tuvieron sentido cuando la chica me dijo su nombre. Para empezar, que estaba loca. Tenía que estarlo. Parecía que la habían atacado en 4 ocasiones separadas en una sola noche. Y hasta ese momento no sabía cómo eso podía ser posible. Detrás del maquillaje derretido y la ropa sucia, era bastante atractiva, y su actitud no había resultado ser mezquina ni grosera. Sin embargo, si había estado por ahí diciendo a la gente que era el diablo, eso provoca una reacción en la gente. De repente me sentí mirando su muñeca, bajando hacia sus tobillos.
Tenía algún tipo de esposas de esos psiquiátricos. Había escapado del hospital después de un golpe fuerte en la cabeza. ¿Estaba pasando algo de esto realmente? Realmente tendría que llamar a la policía. Sé lo que estás pensando, dijo la chica. Lucy, estás pensando que estoy loca, que necesitas salir de aquí. Quizá incluso pienses que soy agresiva. ¿Lo eres? Le pregunté. ¿Estaría aquí contigo, tomando apletinis si lo fuera? Preguntó ella, pestañeando. ¿Y tú te verías así si no lo fueras? Le respondí. Ella sonrió, brindando con su nueva copa. Tuché. Sin pensarlo, choqué mi sidra contra la suya. Entonces fruncí el ceño. Ella soltó una risita, acercándose. Hagamos una pequeña apuesta, dijo. Déjame contarte mi historia, y si me crees cuando termine, no puedes andar por ahí intentando encerrarme en algún lado. La miré fijamente. Si terminara creyéndote, ¿por qué haría eso? Ella sonrió con suficiencia, dando un sorbo a su bebida. Te sorprendería lo que la gente hace cuando cree que eres el diablo. ¿Y haces esto a menudo? Le pregunté. ¿Le dices a la gente que eres Satanás? Ella resopló en su bebida. No tan a menudo como debería. Pero ha sido un día difícil y una vida larguísima de los 1000 demonios. Me gustaría charlar un rato, si te parece bien. Le hice una seña al barman para otro whisky. Los ojos de la chica brillaron con picardía. No estaba necesariamente atrapado con ella, pero una parte de mí no quería irse sin antes escuchar lo que tenía que decir. Además, al final de todo, no podía simplemente dejar a una chica loca vagando por Londres sola de noche. Así que, dije, dándole un buen trago a mi bebida. ¿El Edén? Lucy rió. ¿Adán y Eva? Continué. ¿Estás diciendo que eso es cierto? ¿Dios creó a 2 humanos y todos venimos de ellos? Dios hizo 2 prototipos, corrigió Lucy con un dedo levantado. Mi padre creó ángeles como sus soldados de juguete, pero no había logrado crear nada parecido a él mismo. Después de nosotros, fue su siguiente gran proyecto, y pasó cada hora de su existencia esforzándose al máximo en sus 2 prototipos. Les dio una utopía perfecta para vivir, pero quería probarlos. Quería saber si tenían libre albedrío. ¿Y lo tuvieron? La cara de Lucy se agrió. No, mi padre nunca pudo llegar tan lejos. Los tentó con la idea de un conocimiento más allá de su comprensión, y les dijo exactamente lo que podían hacer para hacer lo suyo. Pero, crear un ser que pudiera ir en contra de su ley. Oh, mi padre es un ser muy controlador. Tenía miedo de desatar esa habilidad en ellos. Lucy era muy firme en sus delirios. Eso me quedó claro. Hablaba de su padre con tanto disgusto que empecé a sentir lástima por ella. Solo alguien que hubiera sido muy herido tendría la osadía de desafiar a Dios mismo. ¿Y qué? Le pregunté, siguiéndole el juego a su delirio. ¿Fuiste tú quien los tentó en el jardín? ¿El diablo ha sido una chica todo este tiempo? Ella sonrió. Hago mis cositas. Luego me miró, levantando una ceja. Toda la humanidad piensa que la tentación llegó en forma de serpiente. Las patas de la serpiente fueron quitadas como castigo por llevar a Eva hacia el fruto prohibido. Ella se rió, un sonido fuerte y corto. Las serpientes nunca tuvieron patas, y no fue un pecado tentar a esos pobres prototipos para que hicieran lo que hicieron después. Tenía los hombros muy tensos mientras daba su siguiente sorbo, pero sus ojos estaban llenos de euforia. Parecía encantada de contarme esto. Yo era la hija favorita. Mi padre me amaba y me adoraba. Me llamó la portadora de la luz. Estuve a su lado durante la creación de esta tierra, durante la creación de la humanidad. Ella frunció los labios, golpeando su vaso vacío contra la mesa. El barman se apresuró a preparar otro. Mi padre no pudo hacer ese esfuerzo extra, así que me pidió que caminara entre los prototipos y los tentara yo misma.
despertar su deseo por el poder prohibido que él había insinuado. ¿Estás diciendo que Dios quería que supiéramos estas cosas?, le pregunté con escepticismo. Estoy diciendo que Dios tenía miedo de su propio poder y quería desesperadamente compartir lo que sabía con la creación que había hecho. El bien y el mal, la izquierda y la derecha, todo eso. Lucy se encogió de hombros. ¿Estás familiarizado con la historia de Prometeo? Le fruncí el ceño. Griego, ¿verdad? Dicen que le robó el fuego a los dioses, o algo así, para ayudar. El whisky me estaba nublando un poco las ideas, y me costaba seguir el hilo de lo que iba a decir. Lucy sonrió. Correcto, dijo, interrumpiendo mi intento. Prometeo robó el fuego de los dioses para asegurar que la humanidad progresara. Verás que cada cultura tiene una idea de dónde los humanos obtuvieron su habilidad para evolucionar, para avanzar, para crear. Dios era el creador y quería dar esa habilidad a sus prototipos. Yo les di esa habilidad al tentar a Eva para que comiera la fruta. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Ahora el mundo me ve como el mal supremo. Si lo que dices es cierto, dije lentamente, entonces Dios debe ser como nosotros. Los labios de Lucy se curvaron en una sonrisa salvaje. Mi padre es muy egocéntrico. Quizá planeó crearlos a su imagen y semejanza, pero al final todo lo que logró fue moldear sus mentes a la suya. Les dio autonomía, la capacidad de pensar por sí mismos. Sus ángeles eran sus soldados y yo era su más fiel. Hasta ese día. ¿Los ángeles no tienen libre albedrío? No, dijo Lucy. No lo tienen. ¿Y qué hay del diablo? No sé por qué de repente estaba tan intrigado. Pero escuchar ideales religiosos de alguien que creía haberlos vivido ella misma era, muy posiblemente, una de las cosas más interesantes que me habían pasado. Puede que de niño solo hubiera visitado la iglesia para complacer a mis padres, pero de repente me desperté a la idea. Una parte de mí era consciente de esto y temía el resultado, pero estaba lo suficientemente borracho como para que no me importara en ese momento. El diablo tiene voluntad propia, dijo Lucy, inclinando su vaso hacia mí con una silenciosa evaluación. Al guiar a Eva al árbol, algo se despertó dentro de mí ese día, y me di cuenta de lo que me había estado perdiendo, de lo que mis hermanos y hermanas se habían estado perdiendo. Seguíamos a nuestro Padre obedientemente por la simple razón de que era nuestro Creador. Pero una vez que me fue dado el libre albedrío, me di cuenta de lo pomposo y engreído que se había vuelto. En un momento solitario y lleno de pasión, había decidido crear sus pequeños prototipos humanos, solo para darse cuenta muy rápidamente de lo que significaría darles su libre albedrío. No podría controlarlos, dije. Lucy asintió. Exacto. Y después se dio cuenta aún más rápido de que ya no podía controlarme a mí. Así que te envió al infierno. Lucy casi se atraganta con su bebida. Sonrió por encima de su vaso. No nos adelantemos. Me despabilé un poco, enderezándome en mi asiento. La gente en el bar de repente estaba tan callada a mi alrededor y ya no me importaba lo que tuvieran que decir o los personajes que interpretaban. El único personaje que me importaba era Lucy. Intenté explicarles a mis hermanos lo que había pasado en el Edén y lo que me había pasado a mí por defecto, pero no me escucharon. No entendían el libre albedrío. ¿Cómo podrían? Yo solo lo sabía porque me había sido dado por error. En ese momento, ni siquiera sabía que tenía libre albedrío, solo que de repente era consciente de todos los defectos de mi padre. Mis hermanos no podían ver esos defectos, y por eso pensaban que de repente me había vuelto cruel, y que estaba abandonando a nuestro padre al exponerlo como una farsa del gobernante que todos creíamos que era. Lucy suspiró profundamente.
Adán y Eva y todas las creaciones que le siguieron fueron expulsados de la pequeña y perfecta utopía de mi padre. Ahora que tenían su conocimiento, mi padre estaba aterrorizado de lo que había hecho. Y después de lo que me había pasado a mí, pude reconocer su terror y entender la soledad que había sentido y que lo había guiado a usarme en primer lugar. Los ojos de Lucy estaban entrecerrados. Su tristeza era casi palpable. Pensé que querría pasar aún más tiempo conmigo que antes. Después de todo, éramos más parecidos que cualquiera de sus otros hijos. Pero se volvió distante, callado. Jugaba con sus pequeños humanos de vez en cuando, pero sobre todo los condenaba. Los culpaba a ellos por su debilidad. Ella sonrió débilmente. Me culpó a mí. La historia de Lucy se estaba convirtiendo cada vez más en la de una niña con un padre distante y algo abusivo. Había conocido a muchos chicos con un trasfondo como el suyo, y ahora empezaba a temer cuánto de su historia estaba arraigado en la verdad. Había oído que era más fácil hundirse en la fantasía cuando uno había sido abusado, y me preguntaba si esa era la razón de su historia, de su desesperación por compartirla conmigo, un completo y total extraño. Respeté su apuesta. Me gustara o no, me sentí obligado a dejarla contarme toda su historia antes de intentar juzgarla o desentrañarla. Me senté en silencio, dejándola retomar el hilo mientras jugaba con lo último de su bebida, albedrío. ¿Cómo podrían? Yo solo lo sabía porque me había sido dado por error. En ese momento, ni siquiera sabía que tenía libre albedrío, solo que de repente era consciente de todos los defectos de mi padre. Mis hermanos no podían ver esos defectos, y por eso pensaban que de repente me había vuelto cruel, y que estaba abandonando a nuestro padre al exponerlo como una farsa del gobernante que todos creíamos que era. Lucy suspiró profundamente. Adán y Eva y todas las creaciones que le siguieron fueron expulsados de la pequeña y perfecta utopía de mi padre. Ahora que tenían su conocimiento, mi padre estaba aterrorizado de lo que había hecho. Y después de lo que me había pasado a mí, pude reconocer su terror y entender la soledad que había sentido y que lo había guiado a usarme en primer lugar. Quedó claro, dijo Lucy después de una larga pausa, que ya no pertenecía a donde estaba. No podía seguir el plan de mi padre porque veía que él ya no tenía uno. Mis hermanos se negaron a entrar en razón y eventualmente me encontré con muchos de ellos, encabezados por mi padre. Me dijo todo lo que temía. Me dijo que ya no pertenecía a donde estaba. Ya no era un ángel. Ya no era su portadora de luz, su Lucifer. Era una mutación de su voluntad. Y así me extrajo de la gracia. Y caí. Un largo silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido cuando el camarero nos sirvió 2 copas nuevas. Lucy bebió la suya reflexivamente. Yo no toqué la mía. Tengo miedo, dijo Lucy en voz baja, de que esta sea la parte que generalmente hace que la gente quiera golpearme en la cara. ¿Por qué? Pregunté. ¿Porque tu papá te echó? Hice una pausa, tratando de seguir su metáfora. ¿Que te envió al infierno? Lucy se rió con tristeza. Ah, humanos. Mi padre te dio su forma de pensar y mírate. Sacudió la cabeza. No, no porque me enviara al infierno. ¿Entonces por qué? Caí a la tierra, dijo Lucy. Padre me dio el dominio del único lugar donde pensó que encajaría. Los humanos tenían libre albedrío. Yo también. ¿Cuál es el dicho? ¿Una pareja hecha en el cielo? Resopló sombríamente. Claro, eso no es del todo correcto, ¿verdad? Cuando caí, me enfrenté a una humanidad que era muy diferente de los pequeños prototipos de mi padre. Su tono había cambiado. Había una agresividad detrás de sus palabras que comenzó a ponerme inquieta de nuevo. Vi emperadores y reyes, gobiernos e iglesias.
Vi corporaciones que decían ser gobernantes, presidentes y gordos dictadores. Y observé cómo la humanidad luchaba y perdía. Y finalmente, solo finalmente, se rindió por completo. Ya no eran capaces de estar a la altura de toda la codicia y el control que se les imponían. Había demasiado que cambiar, y los humanos pronto se dieron cuenta de que simplemente no eran tan libres como pensaban. Claro, viven bajo la ilusión de que tienen vidas libres, pero la mayoría de ellos simplemente no lo hacen. Hizo un clic con la lengua. Llegué a odiarlos a todos. Entonces tomó otro trago. «Puedo ver a qué te refieres», dije, permitiendo que mi mirada, por primera vez desde que la conocí, rozara a los otros individuos en el bar, a las chicas jugando con sus teléfonos, a los chicos intentando desesperadamente sobriedad, a los hombres absortos en su partido de fútbol en la televisión. Todos llevábamos vidas muy diferentes, y todos estábamos aquí para emborrarnos, para perdernos en el entretenimiento. No era la primera vez que me preguntaba de qué nos estábamos escondiendo al hacer esto. Y supe entonces que no era la única persona que lo pensaba. Te escondes detrás de tu alcohol y tus malas decisiones y finges que tienes libre albedrío, dijo Lucy, agitando la mano por la sala. Nadie nos prestó atención. Es cierto, mi padre te dio la voluntad de tomar esas decisiones, pero la desperdicias. El libre albedrío que caía a proporcionarles a todos ustedes. El libre albedrío que me fue dado por un error retorcido. Y ustedes se burlan de él. Siguen a líderes sin sentido, sin cuestionarlos. Se adhieren a leyes hechas hace siglos que ya no tienen sentido. Hacen estas cosas porque han renunciado a la oportunidad de seguir la voluntad de la suya propia, no de la de otros. Eso no somos todos nosotros, ¿verdad?, le pregunté, intentando por alguna razón defender a nuestra especie de la joven loca. Porque lo ves en las noticias todo el tiempo, ¿no? La gente se levanta, protestamos. La gente puede marcar la diferencia. Lucy se rió amargamente, mordisqueando el borde de su copa. ¿En serio?, dijo. ¿Puedes sentarte aquí y decir que no todo puede ser malo por los pocos que se niegan a conformarse? ¿Esos a los que llamas tus rebeldes lo compensan todo? Sonrió alrededor de su copa. Por esa lógica, soy la rebelde más grande de todas. Se espera que compense todos sus tristes errores. Por tu lógica, dije, deberías estar castigándolo, ¿verdad? Si de eso se trata esta metáfora. Me reí. No pude evitarlo. Tomé un sorbo de mi bebida. ¿Es toda esta historia solo para que me digas que crees que todos vamos al infierno? Si es así, creo que puedo ver por qué la gente quiere golpearte. Lucy no dijo una palabra. Simplemente me observó. Se sentía desconcertante tener a alguien como ella mirándome así, con una inteligencia que iba más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado pasada la medianoche en un bar cutre. La borrachera en sus ojos ya no estaba presente. Su rostro no estaba sonrojado como antes, e incluso su maquillaje no podía representar el desastre que vi cuando apareció por primera vez en el taburete a mi lado. Era como si estuviera mirando a alguien completamente diferente. Y tenía miedo. «Vamos a repasar lo que has dicho», dijo Lucy lentamente, con elocuencia. No estaba arrastrando las palabras. ¿Había estado arrastrando las palabras antes? ¿Crees que te diré que la humanidad va al infierno porque te niegas a usar el don que te di? Sus uñas se curvaron en la barra. Mi padre puede haber sido quien me guiara, pero yo pagué por sus errores. Soy yo la responsable de tu voluntad a los ojos de tu especie. Pero eso nunca fue cierto. Tú eres responsable de lo que haces aquí, no yo. Frunció los labios, golpeando la barra mientras un camarero volvía a llenar su copa. Dime,
¿Recuerdas que mencionara el infierno en algún momento durante mi historia? ¿O eso fuiste solo tú? Abrí la boca para responder, pero algo vaciló. Mis labios temblaron y los cerré de golpe. Lucy sonrió, dando un sorbo. Pensé que sí. Miró hacia otro lado, sus ojos recorriendo la sala perezosamente. Lo que sí dije es algo que de hecho se menciona en sus escrituras. Mi padre me dio el dominio de la tierra, un lugar lleno de libre albedrío que se desperdicia. Su labio se torció. Los humanos pecan todo el tiempo. No por mí, no por maldad o mi dominio sobre este lugar. El hecho es que yo no muevo un dedo. No lo hago, porque no le veo el sentido. Toman decisiones terribles y siguen a líderes sin sentido. Hacen cosas malas y arruinan su tierra. Los ojos de Lucy se iluminaron. ¿Sabes cuánto sufrimiento hay en todo el planeta ahora mismo? ¿Cuántas personas mueren de enfermedades que podrían haberse curado fácilmente, pero no lo hacen debido al egoísmo de la humanidad? ¿Sabes cuántos niños son abusados, violados, forzados a casarse? ¿Cuántas personas han sido obligadas a convertirse en soldados en guerras sin sentido? ¿Cuántos humanos han matado por ideales en los que no creen? Me quedé muy callado. No había nada que pudiera decir. Las palabras de Lucy eran insoportablemente honestas, y cada frase me cortaba como una cuchilla. Me sentía frío, enfermo y aterrorizado. Guerra, hambruna, pestilencia, muerte, todas estas cosas están presentes y no tienen nada que ver conmigo ni con ninguna deidad. Están todas aquí por culpa de ustedes. No por su libre albedrío, sino por su incapacidad para usarlo. Lucy me sonrió. Una mueca tan fría y antinatural que me dieron ganas de salir corriendo otra vez. Pero me quedé donde estaba, congelado hasta la médula, porque quería escuchar lo que tenía que decir, porque lo necesitaba. Y aquí viene lo más fuerte, dijo Lucy, porque esta es la parte que de verdad enfurece a la gente lo suficiente como para patearme. Guiñó un ojo. El infierno no es lo que pasa después de que mueres. El infierno está justo aquí, ahora mismo. En algún punto de tantas escrituras, algunas palabras se malinterpretaron y la gente empezó a pensar que el infierno era un castigo después de morir. La verdad es que el infierno es la tierra, mi tierra. Dios me dio este lugar para que hiciera con él lo que quisiera. Y yo me niego a hacer nada. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, porque de repente me sentí muy desesperado. Exactamente lo que piensas, dijo Lucy, levantando su copa. Yo no le correspondí, y ella se rió, una risa ligera y etérea. Tenía tantos planes para tu especie. Quería que nos regocijáramos juntos en nuestro libre albedrío, que creáramos un lugar libre de la crueldad y el poder que mi padre ejercía sobre los ángeles, sus primogénitos. Quería crear una utopía de verdad. Desafortunadamente, ustedes los humanos simplemente no quieren eso. Se encogió de hombros. Mi padre me envió aquí abajo pensando que me había convertido en una de ustedes. Todo lo que he aprendido es que les dio mucho más de su imagen de lo que jamás pretendió. Basta, dije. Esto ya no es gracioso. Claro que no es gracioso, dijo Lucy, sonriendo aún más para demostrar su ironía retorcida. Los humanos se castigan a sí mismos quedándose sentados y sin hacer nada. Han creado su propio infierno y saben qué es peor, qué es lo peor de todo. Algunos de ustedes están tan ciegos que creen que su vida es un paraíso. No esperó a que le preguntara qué quería decir. Simplemente siguió adelante sin detenerse. Los ricos y los poderosos, esos que están en posiciones desde las que les roban a todos los demás, prueban un poco de la buena vida. Eso es muy cierto. Luego mueren y no van al infierno. Vuelven aquí, a la tierra, que es el infierno. Inclinó la cabeza. ¿Me sigues? Yo, reencarnación.
dijo Lucy rápidamente, casi ronroneando las palabras. Un truquito ingenioso para asegurarse de que sus almas se queden aquí para siempre. Prueban la buena vida de vez en cuando, un puñado de ustedes a la vez. Y eso es suficiente para que crean que esto es una especie de punto medio real, que no están viviendo el infierno todos los días. Luego, mueren. Mueren por un momento, y luego están en el cuerpo de alguien que enfrenta las realidades del infierno. Pero claro, nunca recuerdan el tiempo que pasaron en una vida mejor. Una parte de ustedes solo tiene esa pequeña chispa de esperanza. Eso es todo. La esperanza los hace pensar que todo puede mejorar. Estrelló su vaso con tanta fuerza contra la barra que se hizo añicos. No hice nada, ni siquiera cuando esquirlas de vidrio se esparcieron por mis manos. Solo pude mirarla fijamente, una opresión en mi pecho que me asfixiaba el alma. Nadie más en este bar importaba en ese momento, pero claro, eso era lo que había estado diciendo todo este tiempo, ¿no? Ninguno de ellos notó la escena. Estaban atrapados en sus propias realidades, sus propios infiernos. El barman no limpió el desorden. El vidrio yacía allí, restos de las palabras de Lucy en una masa inerte sobre la superficie de madera veteada. «Nunca mejora», escupió Lucy. «Están atrapados en un bucle y, hasta que hagan algo al respecto, nunca serán libres. Ninguno de ustedes. Y yo no haré nada para detenerlo». «¿Cómo?», pregunté. No sé cuándo empecé a ver a la chica frente a mí como algo más que una chica, pero con una debilidad que amenazaba con destrozarme, miré fijamente a aquella criatura de cabello brillante frente a mí y vi algo más que a una humana en sus veintitantos. Vi más que a una chica sufriendo el abuso de su padre. Vi a un ángel caído. Vi a un ser con cicatrices tan profundamente enterradas que existían más allá de lo visible. Vi algo que nunca sería capaz de plasmar en palabras, por mucho que viviera. «¿Cómo cambiamos esto?», supliqué. Pero Lucy no me respondió. No la culpé por eso. La culpa se echa tan a menudo, y supe entonces que estaba harta de eso, harta de que la culparan por nuestros errores. Así que cambié de táctica. ¿Por qué yo? Era una pregunta honesta, y creo que, muy en el fondo, Lucifer respetó esa honestidad. Por eso dijo: «Cuando me viste por primera vez, te preocupaste por mi seguridad. Cuando te dije que era el diablo, quisiste encerrarme, pero aún así, lo hiciste porque sentías miedo por mí y no por ti mismo. No quisiste hacerme daño, ni siquiera cuando te dije quién era y de lo que era capaz para cambiar sus miserables vidas. Eres una buena persona, pero me temo que eso no significa nada si no tienes la voluntad de hacer algo con ello». Me sonrió con compasión. El diablo, mostrando compasión por el humano que se sentaba frente a ella en el bar. Era surrealista, y por unos instantes densos realmente pensé que debía estar muerto. No había otra forma de explicar lo que estaba viendo, con quién estaba hablando, lo que acababa de escuchar. «¿Qué se supone que debo hacer?». Lucy extendió la mano hacia mí. Puso una mano en mi hombro. Su mano estaba fría y cálida al mismo tiempo, y sentí cómo mi sangre hervía donde sus dedos rozaron mi piel. Y lo supe. Compartir una historia como esta no es fácil. Diablos, puede que sea lo más difícil que he hecho en mi vida. Menos mal que no existe tal cosa como el infierno, ¿verdad? La verdad del asunto es simple. El mundo es un desastre porque nos negamos a cambiar nada. La misma diablo camina entre nosotros y desea desesperadamente mejorar nuestras vidas, pero no lo hará. No lo hará, porque nosotros no lo haremos. Tenemos que demostrarle nuestra voluntad antes de que ella misma esté dispuesta a hacer algo. Tenemos que ser buenos unos con otros, para ayudarnos a todos a ser libres. Claro, Lucifer me dijo una última cosa antes de irse de ese bar.
algo que se me quedará grabado hasta que este cuerpo sea nada más que podredumbre en la tierra. Puedes decirle a cuanta gente quieras, pero mírame bien. Les he dicho a otros 5 humanos esta noche las mismas cosas que te he dicho a ti, y esta fue su reacción. Me han herido, me han quemado, me han lanzado su comida y bebida. Los humanos le tienen miedo a su libre albedrío, y les resulta mucho más fácil herir que asumir sus propias insuficiencias. Solo serás libre cuando dejes de verte de la misma manera en que mi padre se ve a sí mismo. Así que, con esto los dejo. Lucifer ganó su apuesta esa noche, y la dejé salir por la puerta. Y te ruego que hagas lo mismo. Si el diablo se te acerca una noche, escucha lo que tiene que decir, y escucha lo que he podido contarte de nuestro encuentro. El diablo es real y no quiere torturarnos. No, eso lo hacemos muy bien por nuestra cuenta.